Listo. Ok, ahí se escucha un poquito de ruido de fondo, pero bueno. Bueno, muchas gracias por volverse a conectar. En la mañana tuvimos ahí un pequeño contratiempo, pero bueno, pues la charla es el espectro autista y nos va a dar la charla Marisa Torres, que es psicóloga egresada de la Universidad del Valle de México en el 2010 y cuenta con una maestría en Gestalt del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, estudió una especialidad en desarrollo humano y también en experiencia disfuncional. Fue diagnosticada con Asperger en edad adulta. Es madre de una niña de 10 años y un niño de 7 con diagnóstico de Asperger y se ha interesado por los trastornos del espectro autista. Entonces, pues bueno, ya te cedo la palabra, Marisa. Cualquier duda que tengan, pues pueden ir escribiéndola en los comentarios o esperarse al final de la charla. Muchas gracias, Selene. Gracias a todos los que se volvieron a conectar. Una disculpa por las fallas técnicas, pero aquí estamos. Como les comentaba Selene, les hablaré del espectro autista y me gustaría empezar por definir qué es el autismo. El autismo viene de la etimología griego auto, que significa propio o uno mismo. Significa meterse en uno mismo o ensimismarse. Este término fue primero utilizado por Paul Eugen Bleuler, un psiquiatra suizo, y él lo que decía es que era una característica de la esquizofrenia, de la tendencia de las personas por meterse en sí mismos y aislarse del entorno emocional y social que los rodea. Más adelante, Leo Kanner realizó una investigación con personas, también él les llamaba con esquizofrenia infantil, y lo que él descubría era, o bueno, lo que él proponía era hacer una clasificación para jóvenes que tenían dificultad para relacionarse recíprocamente con el mundo y adaptarse a, en general al entorno. Lo hacían a través de rutinas y la diferencia principal era que tenían problemas con el lenguaje. 3 de las personas que estudió él, 3 de 11, eran personas no verbales. Meses después, Hans Asperger realizó un estudio y lo publicó con jóvenes que tenían características muy similares, pero él se centró más en los intereses y en las rutinas que presentaban estas personas. La diferencia principal entre las personas que estudió Kanner y las que estudió Asperger fue el entorno, digo, el lenguaje. Y esto más adelante dio pauta a que Lorna Wing, en 1981, fuera la primera persona en utilizar el término Asperger para definirse a los chicos que había estudiado Hans y hacer una diferenciación entre el autismo de Kanner y el síndrome de Asperger, que más adelante esta terminología ha ido evolucionando, como vamos a ver. Y bueno, ¿qué es el espectro autista? Una definición es un espectro de condición neurológica en la cual se presentan alteraciones cualitativas en la interacción social recíproca y la comunicación. Son cualitativas porque no es algo que se pueda medir y varía de acuerdo a la persona. Se manifiestan patrones de conducta repetitivos y estereotipados, intereses restringidos y peculiaridades en la sensibilidad. Se habla de un espectro porque existen tantos autismos como personas con autismo existen. Nunca hay una persona igual a otra en cuanto a rasgos. Rebecca Burgess es una persona que tiene autismo y realizó un cómic para explicar acerca de la forma del espectro. Em, ella decía que muchas veces cuando se habla de un espectro nos lo podemos imaginar como si fuera lineal y entonces sería ir de menos autismo a más autismo. Esto delimita a las personas y las encasilla. Ella decía que muchas veces se enfrentaba a que la gente le decía, es que si eres solo un poco autista, ¿por qué no puedes cumplir con las expectativas de la sociedad? ¿Por qué no puedes esforzarte más? Y lo veían como si fuera una cuestión de no echarle suficientes ganas o no querer encajar en las situaciones. Y al contrario, si una persona se le clasificaría como con mayor autismo, entonces se le puede limitar en cuanto a sus capacidades.
Aquí la caricatura lo que está diciendo es, bueno, es la sociedad empujando a la persona hacia nuevas situaciones, hacia la falta de rutina, a que no haga conductas de autoestimulación o cuando hay demasiado ruido. Y entonces hay una tendencia a creer que la persona puede esforzarse por comportarse de manera distinta. O incluso un juicio de por qué te cansas tanto si la mayoría de las personas hacen esto todos los días y no entienden las cuestiones como la sobreestimulación. Una forma más adecuada de comprender el autismo sería esta: donde se presentan las áreas, están alrededor, las áreas en las que la persona puede tener dificultades, que son el lenguaje, las habilidades motrices, la percepción, funciones ejecutivas y temas sensoriales. Las áreas que no se ven afectadas en la persona funcionan como en las personas neurotípicas. Voy a utilizar el término neurotípico para referirme a todas las personas que no están dentro de la neurodiversidad, o sea, todas las personas que no tienen alguna dificultad dentro del espectro. Esas áreas no se ven afectadas, sin embargo, como las otras sí se podrían ver afectadas, entonces puede repercutir en alguna otra. Por ejemplo, una persona puede no tener problemas en el lenguaje, sin embargo, al cambiar de entorno y estar en un entorno como un restaurante donde hay muchos estímulos, donde hay mucho ruido y tiene temas sensoriales, entonces esto podría mermar su habilidad para comunicarse dentro de este entorno. Los rasgos entonces están vinculados unos con otros y se van afectando. Aquí el diagrama, el círculo cromático, pues podría representar la orillita, digamos que sería como se comportan los neurotípicos, y dentro de la escala podría haber zonas más afectadas y otras no tan afectadas. Y esto va cambiando de acuerdo a la seguridad que siente la persona en el entorno, a los rasgos y también a la etapa de vida. En una etapa de ansiedad, de cambio, algunas de las funciones que no se veían afectadas se pueden ver afectadas. Las áreas que mencionaba, bueno, la interacción social está relacionada con las habilidades para vincularse, pueden ser amistades, familia, relaciones laborales, todo lo que involucre platicar con otras personas. El lenguaje, hay desde los casos más severos donde las personas son no verbales o que tienen dificultad para comunicarse. También está el lenguaje no verbal, que son poco expresivas las personas con sus caras o con sus movimientos. Y también el contenido del lenguaje, que puede haber una dificultad para entender el doble sentido, dificultad para entender las bromas o para la cuestión de las metáforas o un lenguaje muy literal. También incluye el tono de voz, que puede ser muy monótono, con pocas alteraciones en el cambio de voz, puede ser demasiado bajo o puede ser muy alto también. Todas estas áreas que estoy mencionando, como ya lo decía, van variando de una persona a otra. No significa que todos lo van a presentar de la misma manera y es muy importante ser cuidadosos con estos temas, porque no todo el mundo lo presenta y eso no significa que no tengan autismo. Sensibilidad también se puede ver afectada. Hay personas con hipersensibilidad donde todos los estímulos pueden ser demasiado, demasiado fuertes para la persona. Puede ser muy sensible a las texturas, a los sonidos, a, a los sabores de las cosas. Y también se podría presentar una hiposensibilidad, donde la persona no siente el dolor, por ejemplo. Cuestiones de motricidad, a veces hay una disparidad en cuanto al desarrollo de la motricidad fina o gruesa. La motricidad fina, pues son las habilidades para agarrar cosas con las manos, para dibujar, para escribir, para abrocharse las agujetas, y todo esto necesita un acompañamiento. Y la motricidad gruesa, que tiene que ver con los movimientos más amplios, con subir y bajar escaleras, con correr, y el desarrollo va a ser de acuerdo a la persona. Existen también patrones restringidos, repetitivos y estereotipados. Estos comportamientos los podemos quizás recordar con facilidad, que tiene que ver, por ejemplo, con el aleteo de manos o con hacerle así con las yemas de los dedos, frotarlas constantemente.
Em, Algunas personas lo hacen con el cabello o moviendo los dedos contra una superficie, meciéndose de adelante para atrás, y todo esto genera una sensación de confort y es importante permitir que la persona siga con estas conductas, no intentar reprimirlas. También están los intereses que tienen la misma funcionalidad, entonces la persona lo que hace es recurrir a sus intereses preferidos y hablar de ellos o a sus actividades favoritas también. Algunas de estas cosas pueden ser perceptibles, como la respuesta social, que hablábamos del contacto visual. Hay personas que se les dificulta hacer contacto visual, el lenguaje inadecuado, el tono de voz, todo esto son conductas que podríamos llegar a ver. Sin embargo, tienen una razón mucho más profunda y ha habido mucha investigación en torno a este tema. Una de ellas es la teoría de la mente, también conocida como un estilo de miopía mental. Y esta teoría se explica con un ejemplo donde unos científicos meten en una caja de galletas colores, lápices de colores, y le preguntan a niños con autismo, ¿qué hay en esta caja? Entonces ellos responden colores, porque vieron que metieron los colores. Y si llega tu mamá y le preguntamos qué hay en la caja, ¿qué va a decir? Y responden, va a decir que colores. Esto es porque no alcanzan a percibir o pueden no alcanzar a percibir que las personas que no vieron no tienen esa información. En cambio, niños de la misma edad con el mismo desarrollo sin autismo responden que creerían que son galletas porque están viendo la caja de galletas. Esta teoría la han hecho con distintos experimentos y en lo que repercute es que se le dificulta a la persona con autismo comprender a las demás personas y atribuir estados mentales, porque no saben cuál es el proceso mental que está teniendo. Por lo tanto, predecir la conducta y ponernos en el lugar de la otra persona. Esto tiene muchísimas repercusiones. No es tan blanco y negro, hay personas que podrían desarrollarla en menor medida o hay personas que sí la tienen como tal. Otra de la teoría, Otra teoría es el déficit de función ejecutiva. Esta está mediada por los lóbulos frontales. Las funciones ejecutivas son las conductas que van dirigidas a una meta, que permiten a la persona desligarse del entorno inmediato para llegar a una meta. En la persona con autismo, le es difícil desligarse de su entorno inmediato para poder hacer esto. Algunas de las conductas, por ejemplo, son la planificación, la flexibilidad, memoria de trabajo, monitorización e inhibición. Esto significa, es muy simple. Una persona cuando tiene una meta es capaz de dejar de hacer lo que está haciendo, parar su rutina para enfocarse en algo más. Una persona con autismo le genera mucha ansiedad dejar de hacer lo que está haciendo, aunque la meta o la recompensa a largo plazo sea mejor. Y esto puede ser, por ejemplo, en la edad adulta, salirse de un trabajo o cambiar del entorno. Podría parecer mucho más sencillo para desde afuera, decir, bueno, pues, ¿por qué no? Si no le gusta su trabajo, nada más se cambia de uno. Pero para una persona con autismo, el poder dejar de ver el paso que sigue y ver el panorama más amplio es muy retador. Otra teoría que ha sido muy estudiada son las neuronas espejo. El experimento inicial comenzó con macacos, donde los ponían a observar a otro macaco realizando una acción y notaban a través de electrodos que se iluminaban las mismas zonas del cerebro, tanto de la persona, del macaco que estaba realizando la acción, como de quienes lo estaban viendo. Entonces, esto después permitió llevar este experimento con personas y se daban cuenta de que las personas, cuando estaban viendo a alguien realizar una acción, se iluminaban las mismas zonas del cerebro, igual que con los sentimientos. Entonces, podrían darse cuenta de que sentían lo mismo que estaban sintiendo las otras personas. Este mismo experimento, cuando lo realizaban con personas con autismo, se dieron cuenta de que no siempre se iluminan las mismas áreas. Esto llevó a la creencia o a la explicación de que quizás las personas con autismo no tienen empatía. Esto, bueno, no es del todo cierto, ya que se ha encontrado que las personas con autismo desarrollan la empatía desde otra perspectiva.
no es una empatía, no siempre es sentida, en algunos casos sí, en otros casos es una empatía racionalizada, donde la persona puede ver que la otra persona está sufriendo o sintiendo tristeza o alguna emoción y entonces puede intentar pensar qué es lo que haría en su lugar o cómo podría ayudar a esa persona. Otra de las teorías es el déficit en la coherencia central, que es la diferencia en cómo se procesa la información. Las personas neurotípicas tienden a procesar la información de manera global y las personas con autismo centrados en los detalles, a expensas del procesamiento global. Esto hace que sean mejores en la discriminación de procesos y que tengan una disminución en comprender las cosas de manera generalizada. Las investigadoras que hicieron esto se dieron cuenta de que esto no es una causa ni una explicación, simplemente es algo que cursa eh, las, dentro del espectro. Y bueno, como estas hay muchísimas teorías, una más que me parece muy interesante es el síndrome del mundo intenso, que es una teoría que también está en desarrollo y habla de que hay una hiperreactividad e hiperplasticidad de los circuitos neuronales. A diferencia de las otras, esta no habla de un déficit, sino de que en el cerebro hay algo extra y es un exceso, un excesivo procesamiento neuronal. Esto hace que el mundo pueda resultar dolorosamente intenso y entonces la neocorteza se ve afectada y provoca que la persona se retire del ambiente. Como el mundo está siendo demasiado abrumador, entonces me encierro en mí mismo. Em, esto mismo explicaría varias de las situaciones que se ven en torno al autismo y por eso intenta abarcar todos los aspectos. Eh, la hipótesis es que el aprendizaje neuronal excesivo lleva a la persona a encerrarse en un repertorio pequeño de conductas seguras que son repetidas obsesivamente o en una pequeña zona de intereses porque la persona quiere entenderlo a profundidad y entonces si intentara con esa misma intensidad comprender todo lo que está sucediendo en el mundo, pues sería demasiado. Entonces, esta es una de las teorías que a mí me parecen más interesantes y más valiosas de compartir. Ahora sí, ¿cómo se relaciona el autismo con el Asperger? Antes se hacía una distinción entre el trastorno autista, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y el de Rett. Y bueno, el trastorno generalizado no especificado. Ahora todos estos, en el DSM-5 a partir del 2013, se englobaron en el TEA, que es el trastorno del espectro autista. Esto se hizo con el objetivo de que más personas pudieran ser diagnosticadas, de que el diagnóstico se pudiera hacer desde una edad más temprana, a partir de los 3 años, y también de que las mismas personas que entran dentro del espectro autista también puedan tener otro diagnóstico, quizás de comorbilidad, como puede ser depresión, ansiedad o alguna otra situación. Sin embargo, se ha mantenido el símbolo, digo, el término, porque resulta muy útil para los especialistas hacer esta distinción porque hay características muy específicas dentro del Asperger. Algunas de estas, esta lista la hizo Tony Attwood en un libro. Algunas de las características peculiares es el alto coeficiente intelectual. Él mencionaba una carencia de empatía, interacción ingenua, inapropiada y unidireccional. Esto puede ser que la persona, por ejemplo, no se esté dando cuenta de sus interlocutores, si están interesados o no, y la persona sigue hablando. Poca habilidad para tener amigos, lenguaje especializado y repetitivo, comunicación no verbal muy pobre, una intensa absorción por determinados temas, movimientos torpes y poco coordinados, además de posturas extrañas. A mí esta lista en lo personal se me hace como que deja mucho de lado y esto me parece que sucede constantemente cuando personas que no están dentro del espectro intentan explicarlo, porque pareciera como si nada más lo ven desde afuera, entonces no intentan compararlo con las personas neurotípicas en vez de intentar comprenderlo desde dentro. Alguien que hace una aproximación más acertada es Ramón Cererols. Él fue un hombre que fue diagnosticado después de los 50 años de edad y él creció toda su vida, o bueno, gran parte de su vida, sin saber qué es lo que sucedía consigo mismo.
Y él, por ejemplo, decía que no se había dado cuenta de que las personas pensaban en palabras. Es una característica muy común entre las personas con Asperger que no piensen en palabras. Entonces, él pensaba en imágenes. Y cuando descubrió que la gente le decía, bueno, es que, ¿qué te dice la voz en tu cabeza? O que la gente se expresaba de sus pensamientos como voces, fue que empezó a descubrir que la manera en la que él percibía el mundo no era la única. Y este tema también me parece muy interesante porque hay menos mujeres diagnosticadas. Hans Asperger hizo las pruebas en varones y antes se creía que esta condición no se presentaba en mujeres hasta hace muy poco. Hoy sabemos que existen características específicas y que fueron invisibilizadas durante mucho tiempo. Hasta hace poco se creía que era algo bastante más común en hombres y bueno, Simone Ruby escribió un libro que se llama Asperger en femenino y ella describió el Asperger en las mujeres y las características propias. No voy a mencionarlas todas, sin embargo, aquí puse las que me parecen más relevantes. La primera de ellas es que son camaleónicas, tienden a imitar, o sea, tienden a tener alguna amiga, alguna hermana o algún modelo a seguir y entonces imitan lo que esa persona hace. Esto hace que sea súper complicado diagnosticarlas, porque al estar imitando, son excelentes actrices y pareciera que no pasa nada con ellas. Pueden tener una personalidad extravagante. En la película Mozart y la ballena, ambos protagonistas tienen Asperger. Son un hombre y una mujer. Y en este se pone muy claramente, lo dibujan muy claramente, como ella tiene una personalidad extrovertida, mucho más abierta que él. Tienden a aparentar ser más jóvenes que su edad, es más expresiva y más propensa a hablar de sus sentimientos y emociones que sus homólogos varones. Esto también es muy importante porque es una de las pautas por las que la gente o los profesionales antes se guiaban para hablar de Asperger. Y como veían que la persona era pues, expresiva, que hablaba de sus emociones, que lloraba, entonces creían que no. Y muchas veces se confundía con algunos otros trastornos o patologías. Tienden a tener características andróginas, propensas a mostrar ansiedad, a sentir ansiedad y miedo, a sobrecargarse. En ellas la carga sensorial es más fuerte que en los hombres y son menos propensas a tartamudear, pero más frecuentemente presentan mutismo cuando están estresadas o contrariadas. También algo que no puse aquí, pero que es muy importante, es que pueden tender a tener relaciones dependientes. Entonces se recargan mucho en alguna persona y esa persona las ayuda en cuestiones muy básicas y hace que no salgan de su zona de confort tan fácilmente y que sea más difícil el diagnóstico. Las mujeres tienden a ser diagnosticadas más tarde que los hombres. Las causas son principalmente genéticas. Se ha encontrado que hay una mutación en el gen MAP1A y este gen está involucrado en la formación de la estructura física de las células nerviosas. Este mismo gen se ve alterado en las personas con TDA y aunque las personas, sus papás o sus abuelos no muestren autismo, puede estar escondido en los fenotipos. También tiene que ver la educación. Antes no se permitía tanto la expresión y hay muchos adultos que apenas están siendo diagnosticados o que nunca fueron diagnosticados, sin embargo siempre sintieron esto de que quizás había algo mal con ellos, de que no encajaban del todo o de que tendían a tener depresión, estados depresivos, estados de ansiedad. Antes se creía, hace mucho, cuando recién empezaban a estudiar el autismo, que podría ser una deficiencia en el vínculo con las madres, lo cual era bastante cruel porque aparte las madres sentían mucha culpa de que quizás habían hecho algo mal, pero bueno, esta teoría no duró mucho tiempo y fue descartada. También hubo un breve tiempo en la historia en el que creyeron que las vacunas causaban autismo y bueno, esto fue desmentido rápidamente y las personas que publicaban eso les quitaron la licencia. No hay una correlación entre las vacunas y el autismo. La única
causa que se ha encontrado o posible causa es la genética. La detección temprana es muy importante porque es el momento en el que el niño todavía tiene mucha plasticidad cerebral. Ayuda a comprender al niño y a dirigir su crecimiento en un ambiente donde pueda fortalecer sus puntos débiles y sacarle el mejor provecho a sus áreas fuertes para mejorar su autoconcepto y disminuir el riesgo de comorbilidades. El autismo no es algo que se cure, no es algo que se quite. Sin embargo, se le pueden brindar herramientas a la persona para que su calidad de vida sea mejor. Algunas de las señales que podemos observar en los niños, que no tienen que cumplir con todas, y no es una lista única, también puede haber señales que no estoy mencionando que sean importantes, pero bueno, algunas de ellas dentro de la comunicación social sería que no responde a su nombre, que no puede decir lo que quiere, que hay un retraso en su lenguaje, hay muchas listas de cuántas palabras debería decir más o menos a cierta edad, y esto tampoco es tan cuadrado, sino que hay un rango. Que no salude, que no sigue consignas, que a veces parezca oír y otras no. Dentro de la interacción social, que no utilice sus juguetes de forma convencional, que mantenga juegos extraños, que prefiera jugar solo, no se interesa por otros niños, establece poco contacto visual, parece estar en su mundo, no presta atención. Y en el área conductual, repetir las mismas actividades una y otra vez, alinear objetos o clasificarlos por forma o color, es oposicionista y no colabora, realiza movimientos raros o rituales, es hipersensible a ciertas texturas o sonidos y presenta meltdowns. Esto no he encontrado una palabra que se asemeje en español, una traducción exacta. Si alguien tiene una, bienvenida. La diferencia principal con un berrinche es que cuando un niño tiene un berrinche es para obtener un objetivo. Y en este caso, el niño tiene una sobrecarga de información, no sabe qué es lo que está pasando, pierde el control de sí mismo y entonces explota en llanto, puede privarse de hablar, puede tirarse al piso, puede tener conductas de autolesionarse, como de pegarse en la cabeza, jalarse el cabello, hacerse para atrás. Y no importa lo que los papás hagan, no hay algo que lo tranquilice, no es para obtener algo. Y muchas veces el niño no entiende qué es lo que pasa consigo mismo. Eh, una anécdota personal con esto, por ejemplo, mi hijo, cuando tenía como 1 año, no le gustaba que le rompieran la comida. Entonces, si alguien le cortaba un sándwich, para él era el fin del mundo. No importaba si le dábamos otro sándwich, si ese mismo sándwich lo organizábamos diferente, ya se le había roto su comida y no había cómo tranquilizarlo. Esto nos lo pudo explicar hasta mucho tiempo después, porque él al año no nos hablaba. Entonces, mucho tiempo después nos dijo, no, no gusta rompan comida. Y ya fue como de, era por eso. De haberlo sabido en ese momento hubiera sido mucho más fácil, pero para llegar a esa verbalización le tomó mucho tiempo y mucho proceso terapéutico también. Entonces, pues hay que distinguir si el niño está teniendo estos brotes o si simplemente es una conducta para obtener un fin específico. La comorbilidad y tratamiento. En un mundo donde no es comprendido y es presionado para encajar, el individuo siente que hay algo mal consigo mismo. Entonces es proclive a tener cuadros de ansiedad o experiencia depresiva. Es por eso que es importante el diagnóstico, porque entonces la persona puede sentir que no es que haya algo mal consigo misma, sino que es distinto a los demás y esto está bien. También se pueden presentar trastorno bipolar, trastornos del sueño, trastornos de tics o epilepsia. Al ser una condición, no una enfermedad, las personas con TEA no necesitan tratamiento, sino comprensión, adecuaciones a su entorno y desarrollar herramientas para adaptarse al mundo. Algunos apoyos específicos, todos estos van a depender de los rasgos que presenta la persona. Puede ser la psicoterapia para aprender. Hay diferentes ramas de la psicoterapia que se dedican al autismo, puede ser desde cognitivo-conductual para adaptarse mejor al entorno o para desarrollar habilidades afectivas, terapeutas de apoyo escolar,
terapias físicas, de lenguaje, fisioterapia, equinoterapia, animales de apoyo emocional, apoyos para el manejo de la ansiedad, que pueden ser aceites esenciales, terapias alternativas, también se usan mucho los juguetes sensoriales, hay terapias de movimientos, pero todo esto tiene que ir personalizado de acuerdo a las necesidades de la persona, de acuerdo a sus propias características, a su etapa de vida y a su edad. ¿Cómo puede apoyar el entorno? Tener autismo no significa no ser humano, sino que significa ser diferente. Significa que lo que es normal para otros no es normal para mí, y lo que es normal para mí no es normal para otros. En cierto modo, estoy mal equipado para sobrevivir en este mundo, igual que un extraterrestre sin manual de orientación, pero mi personalidad está intacta, mi individualidad sin daño alguno. Le encuentro significado y valor a la vida, y no quiero ser curado de mí mismo. Reconoce que somos igualmente extraños el uno para el otro, y que mi forma de ser no es solo una variante dañada de la tuya. Cuestiona tus conclusiones, define tus condiciones, colabora conmigo para construir puentes entre nosotros. Jim Sinclair. Esta frase me gusta mucho porque creo que engloba mucho de la perspectiva que quizás necesitamos desarrollar para poder tratar con personas con autismo. No es que haya algo mal, no es que simplemente son distintos, no es que tengan que volverse o adaptarse por completo al mundo neurotípico, sino empezar a encontrar maneras en las que podamos colaborar juntos. Porque también ahorita estamos hablando de las áreas de oportunidad y los retos. Sin embargo, también hay muchas áreas que son importantes y que han ayudado mucho a la humanidad. Tienen habilidades como la hiperconcentración o el poder centrarse en los detalles. Son excelentes programadores a veces, excelentes personas para desarrollar procesos, para ser creativos. Y muchas personas que han desarrollado tecnología nueva o que han creado historias están dentro del espectro autista. El creador de Pokémon, por ejemplo, que es una historia súper extensa y que ha tenido mucho éxito, es una persona con autismo. Y hay muchísimas personas que han destacado en la historia así. El autismo no es una enfermedad, pero Theo Peters dice, alguien puede, eso sí, llegar a enfermarse mucho cuando vive en una sociedad que no se adapta al autismo ni lo comprende. Entonces, lo primero que habría que hacer como personas que convivimos con alguien con autismo es empezar a comprenderlo. El juego en cualquier niño ayuda a desarrollar las funciones mentales, sociales y físicas. Estas se desarrollan a través del juego. Sin embargo, jugar con un niño con autismo puede ser una experiencia particular, incluso para los padres, ya que puede no estar prestando atención o estar demasiado encerrado en sí mismo. Hay algunos libros donde van guiando de cómo podría ser el juego para hacerlo algo divertido y donde el niño pueda interactuar. Eh, la idea es permitir que sea una experiencia donde se pueda estimular que haya comportamientos espontáneos, que sean placenteros y funcionales, partiendo de los intereses del niño, teniendo en mente que es un juego y que no estamos estudiando o aprovechando el tiempo para que aprenda algo nuevo, para enseñar todo el tiempo. Favorecer la interacción social y el placer en jugar. Es importante que nosotros también estemos disfrutando del juego y enfatizar las gesticulaciones faciales y las corporales, implementar variaciones en el tono de voz para que el niño también pueda ir imitando y aprendiendo estas conductas o aprender a distinguirlas en los otros. También fomentar el juego con pares y hermanos, con gente de su edad. Y se puede utilizar para enseñarles a entender conceptos como ganar y perder y expresar estas emociones. También es importante que aprenda a jugar solo, a enseñarle a jugar consigo mismo, no esperando que lo haga de la misma manera que lo hace un niño neurotípico, sino de su propia manera. En la docencia, pues va a depender muchísimo de cada caso.
Sin embargo, sí existen apoyos específicos dependiendo de las características particulares, el grado escolar y el tipo de educación. También va a depender de cuántos alumnos tenga la maestra a cargo. En algunos casos es importante que el niño tenga una maestra de apoyo, un terapeuta de apoyo que lo acompañe en sus clases, y si no es necesario, entonces tener en cuenta sus características para poder adecuar de la manera de lo posible el programa o las tareas al niño. Para esto es importante preguntarle a sus padres o a él mismo cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus áreas de dificultad. Hay niños que desde muy pequeños pueden decir, a mí se me dificulta leer, o a mí se me dificulta escribir, o yo soy buenísimo dibujando, y entonces desde ahí empezar a motivarlo a que haga en lo que es bueno, para que destaque, para que él se sienta bien consigo mismo, y en las áreas en las que le cuesta trabajo, entonces bajarle un poco a la exigencia, pero sí permitirle que lo haga y que lo sienta como un reto. Trabajar en conjunto con el terapeuta, psicólogo escolar o alguna persona que esté vigilando o llevando el crecimiento del niño para apoyar en las áreas en las que necesita apoyo, que pueden ser académicas o sociales. Cuidar la mirada hacia él o ella, no minimizarlo. Cuidar, no verlo como hacia abajo, como con lástima o como de, ay, es que tiene autismo, sino no, simplemente tiene autismo, es una característica más y bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Favorecer las actividades donde pueda integrarse con el grupo, hacerlo sentir parte y no tenerlo como aislado a un lado, nada más porque no es como el resto de sus compañeros. Y estar atentos a situaciones en las que pueda presentar, donde se pueda presentar bullying por parte de sus compañeros. El rol de los padres y madres. Muchas veces se enfrentan a sensaciones de estrés y angustia, así como un abanico de emociones en torno a su situación y la de su hijo. Es preciso estar abiertos a un juego de destrucción y construcción de patrones que son continuos y que irán desarrollando cada familia los principios para la resiliencia. Es un trabajo constante en el que van a ir descubriendo a su hijo en cada etapa y cosas que ya creían que tal vez habían superado se pueden presentar más adelante o cosas que nunca se habían presentado de repente pueden surgir. Entonces es un trabajo constante de co-construcción junto con el niño. Brindar al niño sentimientos de amor y seguridad emocional. Ay, ahí hay un error de ortografía, perdón. Interés por los aprendizajes de su hijo con autismo para poder involucrarse en su mundo. Hay que recordar que los padres son el máximo recurso para sus hijos, sin por eso tener que transformarse en terapeutas. Es muy distinto el rol de un terapeuta que el de un padre o una madre. El terapeuta le va a enseñar a lidiar con situaciones específicas y los padres podrían sentirse abrumados o como que todo el tiempo hay que usar el tiempo que tienen para estarle enseñando y estarlo supervisando, pero lo más importante, lo que más le pueden brindar es amor y seguridad para que él mismo se sienta valioso, se sienta importante. Y es importante también acudir a apoyos de grupos de apoyos de padres o terapia psicológica, donde ellos también puedan ir trabajando todos estos sentimientos y expectativas y todo lo que les sucede en torno al autismo de su hijo. Es muy importante mantener una comunicación abierta dentro de la familia, hablar de los sentimientos y pensamientos, de los problemas que se van presentando, pensar juntos en soluciones, incluido la persona con autismo, el niño, adolescente o adulto. Crear una atmósfera cálida para posibilitar este tipo de comunicación. Intentar no reproducir, fomentar ni crear situaciones de violencia dentro del núcleo familiar. Para trabajar en comunicación hay herramientas de apoyo. Puede haber terapias, grupos de apoyo, ah, hay algunas virtuales incluso como páginas de internet donde pueden escribir y leer lo que a los otros les pasa y sentirse identificados. Esta es una herramienta muy útil si no pueden ir físicamente a uno. También me gustaría tocar el tema de los hermanos, que me parece que es súper importante porque al estar inmersos en la misma dinámica, pues también hay cosas que les pasan. Pueden presentar los siguientes sentimientos. Celos, sentir que hay menos tiempo para él que para su hermano.
vergüenza del hermano, frustración y decepción porque no juega o no lo acompaña como le gustaría, enojo de que tenga derechos distintos y lo más importante, culpa y remordimiento por haber experimentado alguno de los sentimientos anteriores. Entonces es muy complicado porque siente esto y al mismo tiempo se siente mal de estar sintiendo eso, pero no lo puede frenar porque son cosas que sí pasan, sí hay más atención o tiende a haber más atención porque la necesita el hermano, porque necesita ir a terapias, necesita más supervisión de los padres. Aquí lo que se podría hacer es estar atento a ellos, explicarles lo que les pasa a su hermano, ir actualizando conforme a la edad la información que puede ir manejando con respecto al autismo de su hijo y que pueda expresar estos sentimientos. Esto lo pueden hacer apoyados de cuentos, libros, videos y también hay grupos de apoyo para los hermanos donde ellos pueden hablar con otros hermanos y externar lo que les pasa. Cuando, cuando estamos hablando de un familiar, colega o alguna persona en general en nuestras vidas, yo diría que hay que darse la oportunidad de conocerlo, conocer más sobre el tema, entender que sus características son únicas, preguntar qué le gusta, cómo le gusta que se dirijan hacia él, escuchar. Él o ella puede irse descubriendo a través de estas preguntas y lo que ya sepa servirá para co-crear un vínculo de respeto y crecimiento. Y cuando es alguien desconocido, no juzgar. Si hay un niño en la calle, en alguna tienda, que pareciera que está haciendo un berrinche, la mirada de los demás puede ser muy dolorosa. No sabemos lo que está viviendo ese niño, lo que está viviendo ese padre, esa madre, y si de por sí es bastante abrumador estar lidiando con el niño que tuvo un meltdown en algún lugar público, si además le sumamos la mirada de los demás, de juicio, de los nervios, de qué están diciendo, qué está pasando, entonces se vuelve mucho más abrumadora esa experiencia. Y con nuestra comprensión, con nuestra mirada empática, podemos aportar mucho. Y ya por último, aquí hay alguna bibliografía recomendada. Hay muchísimos libros, muchas películas, muchas series. Estos son solo algunos de mis favoritos. Hay algunos donde hablan dirigido hacia los padres, hacia los profesionales y otros hacia los niños, como Fernanda y los mundos secretos, que es un libro infantil. Y todo esto nos puede ayudar a comprenderlo mejor y también a explicarlo más adelante. Y ahora sí me gustaría preguntar si alguien tiene alguna duda. Y pues muchas gracias por su atención. Me quedo a ver si hay alguna duda. Muchas gracias, Marisa. Ahorita, pues, los presentes, si tienen alguna pregunta en directo, pueden quitar el mute y hacer su pregunta ahorita. Veo que alguien ya levantó la mano. Alejandro, por favor. Sí, gracias, Marisa, por la presentación. Estuvo muy interesante. Mi duda es respecto a, digamos, el proceso de detección. Por ahí escuchaba o nos comentaba sobre una persona que fue diagnosticado a los 50 años. Entiendo yo que, pues, de alguna forma era funcional, pero en los niños más chicos, pues los niños pequeños, ¿conviene entonces como llevarlo al pediatra, llevarlo a buscar un diagnóstico de este tipo o se da en algún momento? ¿O cómo buscarlo? Pues porque si llegas hasta los 50 y hasta allá te diagnostican, ¿qué se tiene que hacer antes para poder llegar al diagnóstico? Sí, sí es importante la detección temprana porque entonces le puedes brindar a la persona muchas herramientas para que crezca como niño sintiéndose más seguro de sí mismo y pudiendo adaptarse mejor al entorno. Normalmente puede ser un psicólogo, un neuropsicólogo de preferencia. A veces los pediatras no están tan capacitados para hacer un diagnóstico como tal, pero te pueden referir con alguien que sí. Pero sí, cuanto antes, mejor. Y entonces lo ideal, bueno, no sé si lo ideal, pero dentro dentro de la batería que uno hace con sus niños, pues lo lleva al pediatra para que le mida el peso, la estatura, en algún momento sería positivo una, digamos, visita al psicólogo de forma, pues no sé, también en ese sentido, como de crecimiento del niño sano. Sí, totalmente. Así como lo llevamos al dentista, por ejemplo, antes de que tengan caries, si nada más como para que hagan una revisión y vean si todo está bien, de la misma manera se puede llevar al psicólogo para que el psicólogo vea si su desarrollo está siendo
dentro de la norma o si podría haber un diagnóstico dentro del espectro o alguna condición así. Okay. Muchas gracias por la respuesta y nuevamente gracias por la presentación. Gracias a ti, Alejandro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Marisa? Creo que alguien más. Selene, adelante. No, yo no sé por qué se activó la manita, no levanté la mano. Ok. No, bueno, es que sí, vi otra Selene, perdón, o sea, no Selene Casas, perdón, Selene. Adelante, Selene. Sí, bueno, en el caso de mi hijo, desde los 3 meses fue diagnosticado como un niño hipotónico o con hipotonía. Entonces, mi pregunta es en base a la presentación que vi que tienen problemas de con motricidad fina o gruesa. Entonces, en el caso de mi hijo, ¿podría ser que es por su autismo o como siempre me lo han manejado como una cuestión aparte, como un padecimiento aparte? O sea, puede ser un niño autista, vaya, que lo tenga tan marcado que llegue a ser hipotónico. Sí, yo he escuchado de personas que tienen ambas condiciones y no es como que una cause la otra, sino que están las dos presentes y entonces hay que darle atención a ambas. Pero sí es, digamos que las personas somos integrales, no estamos divididas, entonces como un desarrollo integral es importante que quien esté acompañando en la parte de la hipotonía también esté al tanto del autismo, porque también hay cosas dentro de la terapia. ¿Lo llevas a terapia física? Sí. Sí, dentro de la terapia física también pueden hacer cosas para ayudarle a mejorar cuestiones relacionadas con el autismo. De acuerdo. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario o pregunta para Marisa? Yo nada más te iba a preguntar, bueno, agradecer por toda esta información en base a tu experiencia y a tus estudios. Lo que decías de detectarlo a edad temprana y mayor, ya adulta, ¿es el mismo estudio que se hace para detectar si alguien está en ese espectro? No van cambiando de acuerdo a la edad, porque pues el desarrollo de los niños pequeños pues es de acuerdo a las habilidades que van adquiriendo. Y cuando se hace ya de edad adulta, se revisa la historia de cómo fue desarrollada la infancia, cómo fue adaptándose, porque digamos que esos huecos se van cubriendo de cierta manera. Entonces, la persona no dura toda la vida sin responder a su nombre, por ejemplo, sino que aprende a poner atención de cierta manera y todo eso lo va haciendo de acuerdo a sus capacidades. Y las preguntas para un adolescente o adulto son muy distintas que para un niño. Y Ok, gracias muchas gracias. por la invitación. Selene Casas, ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Bien, yo nada más quiero hacer un comentario, no es tanto una pregunta, porque, por ejemplo, bueno, yo soy maestra y me ha tocado tener chavos, porque, bueno, yo trabajo con ya personas de licenciatura, que afortunadamente en algunos casos sí me han comentado anteriormente que tienen autismo. Entonces, yo creo que esto debería ser muy importante porque en ocasiones, por ejemplo, los maestros no nos informan. Entonces, nos damos cuenta cuando ya vemos las calificaciones y entonces empezamos a preguntar, ¿no? O sea, a mí me pasa, ¿no? De, a ver, ven, este es tu examen, ¿en qué batallaste o algo por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que también esto es muy, muy importante. O sea, por ejemplo, no voy a decir en qué instituciones, pero trabajé en 2 y, por ejemplo, eso también fue un reto para mí y la verdad me gustó mucho porque tenía que estructurar muy bien mis ideas para poderlas plasmar en las indicaciones de los exámenes. ¿Por qué? Porque, bueno, me tocó un alumnito que era muy literal. Entonces, eso la verdad, yo a veces decía las cosas así como, pues uno las piensa, las dice,
pero esto me ayudó a mejorar también la forma en la que yo estructuraba las cosas. Entonces, de hecho, mis alumnos, los que tenían esto, por así decirlo, fueron de las mayores calificaciones porque, bueno, yo doy clases de matemáticas, entonces yo creo que esto también se presta mucho a eso porque cuando yo me enteré de estos casos, me ayudó mucho, por ejemplo, diseñar algoritmos, o sea, todo con pasos. Este es método tal, paso 1, despejar variable, paso 2 y así sucesivamente. Y de esta forma, para ellos también era más fácil resolver el examen que solamente como resuelve esta ecuación, ¿no? Entonces, respecto a la educación, yo creo que también nos falta mucho eso, o sea, tener como en las instituciones personas preparadas para que les puedan dar apoyo también, o sea, un psicólogo, psicoterapeuta, y que también los maestros estemos informados para poder detectar esto y adecuar el examen a ellos. O sea, como comentaba, no es como bajarle el nivel o algo por el estilo, porque son muy listos. No, 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 o sea, solamente es adaptar el entorno para que ellos puedan tener pues el desempeño que en realidad tienen. Entonces, pues sí, yo creo que en la educación nos falta todavía esto, o sea, como que informarnos y nosotros como maestros adaptarnos. Entonces, pues bueno, solamente era el único comentario. Muchas gracias, sí, aporta mucho, es muy valioso lo que dices. Creo que sí, es justo ese el énfasis que habría que hacer, tanto por parte de los alumnos o los padres de familia que informen, y una capacitación también, incluirlo en las capacitaciones, para que los maestros puedan hacer las adecuaciones y entender también a qué se refieren cuando les dicen que tienen autismo. Muchas gracias por tu aportación. Muchas gracias a ambas. ¿Alguien más que gustaría agregar algún comentario, pregunta? Hola, buenas tardes. Mónica Hola, Moni. Encinas. Les presento a mi niña. Ella tiene 6 años, ella tiene autismo. Ella es no verbal. Se comunica a través de un AAC que le llaman, es un aparato de comunicación asistida. Muchas veces, pues, muchos de los niños tienden a ser no verbales y Y pues existen este tipo de aparatos para ayudarlos a comunicarse. Son relativamente nuevos y probablemente ustedes como docentes o terapeutas comiencen a ver este tipo de aparatos en un futuro. Pero pues gracias a Dios nosotros pudimos conseguirlo. Mi niña fue diagnosticada al año. Muchas características de las cuales habló Marisa, obviamente, yo tuve esas dudas y me pregunté muchas cosas sobre mi niña, pero también hay muchas otras cosas que como bien mencionó, al ser niña era un poquito más difícil, pero gracias a Dios fue diagnosticada relativamente temprano y hemos podido ayudarla. Ella es súper, le gusta mucho trabajar, sigue instrucciones, algo que no hacía hace 3 años. Y fue un proceso muy largo de terapias, lo sigue siendo porque todos los días tenemos terapias. Son 30 horas a la semana de terapia del comportamiento, son horas de terapia del lenguaje, horas de terapia física y horas de terapia ocupacional, le llaman. Es un proceso difícil, pero muy rewarding, no sé cómo explicarlo. Enriquecedor, ¿no? Enriquecedor, ajá, porque nos ha abierto los ojos a inteligencias diferentes que todos la tenemos. Ningún ser humano es igual y obviamente estos niños especiales nos demuestran lo magníficos que somos como seres humanos todos y no nada más los típicos o los neurotípicos que somos nosotros, ¿no? Sí, Pero muchas gracias, Marisa, por tu información. La verdad que sí está muy, muy, muy completa y hay muchas cosas que me interesó leer, que no he leído bastante, pero sí, una que otra cosita
nueva que aprender. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias por compartirnos tu experiencia y me imagino que sí ha sido muy enriquecedor, muy gratificante acompañar a tu niña y sí me imagino que me da gusto ver que en todos estos 5 años desde que la diagnosticaron hayas leído mucho y ojalá que sigas encontrando información que te siga nutriendo para acompañarte a ti y a tu niña. Gracias por presentarnos. Muchas gracias, Moni. Gracias, Marisa. De verdad, gracias por su tiempo, gracias por esta información que yo creo que lo importante, al menos que me llevo yo en lo personal, es, como dicen, la empatía. No sabemos lo que está pasando cada quien, ¿no? Por su lado, entonces hay que ser un poquito más empáticos.